Yo lo detestaba, pero no pude matarlo. Fue por la sangre, porque somos hermanos. Será por eso que no pude hacerlo. Siempre hay guerras entre padres, hijos y hermanos en este mundo, pero no había pleito al principio. Los niños amaban a sus padres y los hermanos confiaban unos en otros cuando son jóvenes. Pero de repente, cuando la fortuna llega a ellos, empiezan a odiarse y a matarse. Pero jamás se olvida la época en que se querían y en las que confiaban unos en otros. Antiguamente, en muchas culturas, el nacimiento de gemelos era visto como un mal presagio, cosa que fuera de toda superstición, en realidad tenía algo de razón, y es que en la antigüedad los títulos eran heredados. Esto incluía los de la nobleza, como es el caso de los reyes, los cuales al morir dejaban como su sucesor a su hijo mayor, es decir, a su primogénito. Normalmente había envidia entre hermanos, y era común que en muchos de estos casos el siguiente en la lista de herederos quisiera eliminar al hermano mayor para así poder ocupar su lugar. Que se diera esto todavía era más común cuando la diferencia de edades entre los hermanos era mínima, ya que era más difícil que los sucesores al trono vieran como una imagen de autoridad a alguien que no solo tenía una edad similar a la suya, sino también que contaba con un conocimiento y experiencia casi igual para poder llevar el peso de ser líder. Hay que aclarar que este problema se solía extender a toda la familia, ya que los miembros solían tomar el bando de uno de los dos gemelos, lo que derivaba en traiciones y disputas que terminaban en muerte. A través de la historia tenemos muchos ejemplos de hermanos gemelos que terminaron en conflicto, y esto también lo encontramos representado en la literatura. En la Biblia encontramos el caso de Esaú y Jacob, siendo este último el que le arrebató la bendición a Esaú, la cual su padre Isaac trató de darle por ser el mayor de ambos gemelos. En la cultura romana se nos cuenta el caso de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que habían nacido de una loba y que, al momento de fundar una gran ciudad, Rómulo mataría a Remo para reinar en solitario. La ciudad fundada por Rómulo es la que ahora conocemos como Roma. Ahora, a pesar de todo lo antes mencionado sobre la idea de que los gemelos atraen problemas y divisiones, también encontramos en la historia casos que demuestran todo lo contrario, como es el ejemplo de Cástor y Polus, dos hermanos gemelos de la mitología griega, quienes eran tan unidos que cuando Cástor murió, Polus, quien era un semidios, no dudó en darle su inmortalidad a Cástor, sin importar que eso significara perder la propia vida, acto que impactó tanto a Zeus que decidió convertirlos en la constelación de Géminis para que nadie pudiera separarlos jamás. En la obra de Saint Seiya, en algunos casos se aborda la tragedia, pero a la vez la belleza del amor fraternal entre gemelos, y es por eso que hoy les rendiremos tributo enlistándolos desde los menos a los más poderosos. Bien, sin más por agregar, comencemos. Número 7. Sid de Mizar Z y Bod de Alcor. Sid y Bod nacieron en la tierra de Asgard, siendo hijos de una de las familias más poderosas de la región. Su padre añoraba tener un heredero, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que su esposa no tuvo un solo hijo, sino dos, por lo que, temeroso de que eso dividiera a la familia, decidió deshacerse del menor, de manera que, esa misma noche, mientras Sid disfrutaba de la calidez de los brazos de su madre y dormía en una cuna cómodamente, Bod estaba sufriendo en medio de una terrible tormenta de nieve en el bosque en el que fue abandonado. Sin embargo, el destino no tenía contemplada la muerte para Bod, y este logró sobrevivir al ser encontrado por un campesino quien no dudó en adoptarlo. Años luego, ambos hermanos, siendo ya preadolescentes, se reencontraron. Bod, al ver que Sid tenía una daga similar a la que él tenía el día que fue abandonado en el bosque, se dio cuenta de que eran hermanos, pero decidió no decir nada. Tiempo después, Hilda, la sacerdotisa del dios Odín, convocó a Sid para ser el dios guerrero de Mizar Z, y a Bod le ofreció la armadura de Alcor.
la cual dudó en aceptar, ya que la estrella de Alcor es la estrella sombra de Mizar, y no estaba dispuesto a soportar que nuevamente le tocara quedarse por debajo de su hermano. Sin embargo, Hilda le prometió que si Cid moría, él pasaría a ser el dios guerrero principal, y con eso en mente, cerró el trato con la sacerdotisa. Sin embargo, al contrario de lo que se pensaría, Bod salvó a Cid en varias ocasiones, por ejemplo en la casa de Tauro, donde Aldebarán pudo haber incluso matado a Cid, pero Bod lo atacó por la espalda para evitarlo. Al final, cuando los santos de Atena atacaron Asgard, Cid fue derrotado por Shon de Andrómeda, y Bod terminó enfrentando a Iki el Fénix, quien le hizo ver que en verdad siempre guardó amor por su hermano, y que por esa razón es que lo salvaba. Lamentablemente, esto sucedió demasiado tarde, y ambos hermanos, luego de haberse perdonado mutuamente, murieron enterrados bajo una tormenta de nieve. En términos de poder, Bod, quien se supone era el menor, siempre demostró ser mucho más poderoso que Cid. Se podría decir que Bod estaba a un nivel similar, aunque un poco por debajo de caballeros dorados como Saga y Shaka, mientras que Cid tenía un poder solo un poco por encima de caballeros como Afrodita de Piscis y Deadmask de Cáncer, lo que los convierte en dos de los personajes gemelos más poderosos de la franquicia en general. Número 6. Saga y Canon de Géminis. Saga y Canon, desde niños, desarrollaron el séptimo sentido. Ambos fueron transportados al santuario en forma de estrellas fugaces. Lamentablemente, la diosa Ker hizo que un espíritu Lemur entrara en el cuerpo de Saga para que, cuando fuera mayor, tomara el control de sus acciones. Ambos hermanos destacaron incluso entre los caballeros dorados. Sin embargo, Saga, quien era el mayor y más poderoso de los dos, siempre fue humilde y ni siquiera trataba de disputar el puesto de gran patriarca, al cual muchos le ponían como gran candidato para ocupar. En cambio, Canon desarrolló un sentimiento de superioridad sobre todos los demás, al punto de pensar que podía sustituir a los dioses y gobernar en su lugar. Sin embargo, dicha ambición fue fuertemente criticada por Saga, quien consideraba dichos pensamientos como una herejía, por lo que, ante el riesgo que su hermano menor significaba, decidió encerrarlo en la prisión de Cabos Unión. Ahí Canon encontraría el tridente de Poseidón e iniciaría su plan de manipularlo para hacer que luchara contra Atena. Mientras tanto, Saga sucumbió ante el espíritu maligno, el cual yacía en su interior, y tomó control del santuario, cosa que lo llevaría a perder la vida cuando enfrentó a la mismísima diosa Atena y a sus caballeros de bronce. Al final, Canon, en la saga de Poseidón, logró entender su error, luego de enfrentarse a Iki, y en la guerra contra Hades ocupó el puesto vacante que dejó Saga como caballero de Géminis, ayudando a nuestros héroes, sacrificando su vida para acabar con el poderoso Radamantis. Estos hermanos poseían un poder que les permitía colocarse en la cima de los caballeros dorados de su generación, el cual podían desatar gracias a su técnica Explosión de Galaxias. Además, eran capaces de abrir portales a otras dimensiones y poder controlar la mente de los enemigos, aunque claro, a pesar de todo ello, aún les faltaba mucho para poder ser considerados siquiera los más fuertes comparados con otras generaciones. Número 5. Caín y Abel de Géminis. Caín y Abel en realidad no son hermanos como tal, ya que Abel, según el doctor Odiseo de Ofiuco, solo es un cúmulo de células que permanecieron en el cuerpo de Caín durante el embarazo de su madre. Sin embargo, los incluyo en este top, pues dicho cúmulo de células desarrolló una conciencia, lo que lo hace un individuo muy aparte de Caín. En este caso, Caín, al ser el original dueño del cuerpo, es el más poderoso. Él es muy bondadoso y noble. Además, se estima que su poder es mayor que el de Saga del puesto anterior. Esto confirmado por el mismo Iki, ya que en el manga lo nombró como el hombre más fuerte contra el que ha luchado jamás, dejando así fuera a Saga y a cualquier otro caballero dorado que haya enfrentado en el pasado. En el caso de Abel, este puede tomar el control del cuerpo de Caín. Sin embargo, al hacerlo, sus ataques y técnicas en general pierden potencia, aunque hay que aclarar que eso no significa que sea un debilucho ni mucho menos, ya que sus ataques siguen siendo tan poderosos como para hacer estremecer a todos los caballeros dorados. Por lo demás, ambos gemelos cuentan con las técnicas ya mencionadas en el puesto anterior: la explosión galáctica, el guerrero Maoke que controla mentes y la otra dimensión.
Número 4. Fobos y Deimos. En la mitología griega se dice que Ares, el dios de la guerra, cada vez que iba a ver los campos de batalla, llevaba consigo a sus dos hijos gemelos, los cuales tuvo con Afrodita. Estos eran los dioses menores Fobos y Deimos. El primero, Fobos, era el dios del temor, y Deimos el dios del pánico. Se dice que Fobos hacía que los cobardes tuvieran tanto miedo que decidieran huir del campo de batalla, y al hacerlo, Deimos los identificaba y eliminaba al instante. Esto Ares lo hacía para que solo los mejores combatieran en la guerra. En la franquicia de Saint Seiya, estos personajes hicieron su aparición en el spin-off llamado Saint Show. Al ser hijos de Ares, en otras palabras, dioses menores, su nivel de poder debería ser superior a cualquiera de los antes mencionados en el top, quienes no dejan de ser simples mortales. Número 3. Aspros y Deuteros de Géminis. Ahora, en este puesto, hablando de mortales, tenemos a dos que contradicen las palabras que di en el cierre del puesto anterior, y es que al ser personajes de los Canvas, sus niveles de poder son elevadísimos. Sí, recordemos que en esta misma historia es donde encontramos a un dorado de Cáncer y uno de Piscis que poseían un poder que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo de solo recordarlo. También en ella tenemos a Ilias y a Regulus de Leo, quienes por sí solos podían igualar el poder de los 12 caballeros dorados, por lo que no es sorpresa que los gemelos de Géminis de esta historia demostraran, en el caso de Aspros, poder enfrentar a Hades y derrotar a Kairos, el dios menor del tiempo, hermano de Cronos, o que sean capaces de abrir la hiperdimensión que es el camino de los dioses. En la historia se nos cuenta que los dos gemelos, desde pequeños, fueron tratados de diferente forma, pues se dice dentro del santuario que Aspros nació bajo la constelación más brillante, por lo que está destinado a convertirse en el santo más fuerte, mientras que Deuteros nació bajo la constelación más opaca, y por eso era tratado como una sombra, un segundo lugar, que tenía que soportar una máscara de cuero y no mostrarse nunca en público. Tampoco podía ver el entrenamiento de los santos, y mucho menos entrenar por su propia cuenta. Ambos gemelos parecían aceptar su destino. Sin embargo, luego de enterarse de que Deuteros estaba entrenando en secreto, Aspros lo despreció, pues pensaba que lo hacía para quitarle su lugar como caballero de Géminis. Las inseguridades de Aspros lo llevaron a tratar de adueñarse del santuario, pero sería el propio Deuteros quien le quitaría la vida a su hermano, evitando que sus planes se concretaran, quedándose a la vez con el puesto del caballero dorado de Géminis. Número 2. Thanatos e Himnos. En este puesto están los dioses gemelos que acompañan a Hades, Thanatos el dios de la muerte sin violencia e Himnos el dios del sueño. En la mitología se dice que ambos hermanos discutían cada noche quién se llevaría a cada hombre, o también que el sueño anulaba cada noche a los mortales en un intento de evitar que su hermano mayor se los llevara. Un dato muy interesante sobre Thanatos que vale la pena mencionar es que en una ocasión se enfrentó a Hércules, quien logró obligarlo a desistir de llevarse la vida de Alcetis, la esposa del rey Admeto. El contexto de este enfrentamiento es que el dios Apolo le había prometido a Admeto que cuando su hora llegara, este iba a poder evadir la muerte si alguien aceptaba morir en su lugar, y pues fue su esposa Alcetis la que ofreció su alma para poder salvarlo. Este trato no gustó a Thanatos, quien ante la negativa de no poderse llevar el alma de Admeto, quiso de inmediato llevarse a Alcetis. Sin embargo, Hércules, quien se encontraba en el lugar, se dio cuenta de que el trato de Apolo tenía un vacío legal, por así decirlo, y decidió aprovecharlo. Y es que si bien se dijo que el que ofreciera la vida para salvar a Admeto moriría, nunca se dijo en qué momento debía de suceder tal hecho, por lo que Hércules se enfrentó a Thanatos, diciéndole que debido a ese vacío, sí podía llevarse el alma de Alcetis, pero le pidió que lo hiciera cuando ella haya muerto de una manera natural. Thanatos, siendo superado por el héroe, se vio obligado a obedecer. Gracias a esto, tanto Admeto como su esposa pudieron vivir durante mucho tiempo. Se dice que desde ese momento, Thanatos guarda mucho resentimiento contra Hércules y también contra Apolo, por meterse en su trabajo e interferir con él. Sobre Himnos, se menciona que vivía con Thanatos en un palacio subterráneo cerca de las noches, lugar donde nunca llegaba el sol. Este dios era encargado de poder dormir incluso a los dioses,
En la serie pudimos ver que Thanatos era tan poderoso como para poder destruir 5 armaduras doradas de un solo ataque. Hymnos, por su parte, podía hacer caer a sus enemigos en un sueño profundo del cual jamás despertarían. A pesar de su poder, estos dioses menores estaban muy lejos del alcance de un dios mayor, es decir, de un olímpico, lo que quedó en claro luego de su derrota en contra de los caballeros de bronce, quienes lograron superarlos con sus armaduras fortalecidas por la sangre de Atena. Número 1. Artemisa y Apolo. En este puesto tenemos a los gemelos más poderosos de todos, y no es para menos, pues se trata de 2 olímpicos. Estoy hablando de Artemisa, diosa de la caza, y Apolo, dios de las artes. En la mitología griega, Artemisa y Apolo son hijos de Zeus y la titánide Leto. Se dice que Hera, la esposa de Zeus, furiosa por la infidelidad de su esposo con la ya mencionada Leto, trató de evitar el nacimiento de los gemelos, enviando a una serpiente Pitón para que los matara y decretando que su madre no podía parir en tierra. Por suerte, Poseidón, quien fue alertado por Zeus, logró socorrerla y la llevó a un lugar protegido por muros hechos de olas del mar, para que los niños pudieran nacer sin intervención de Hera. Artemisa fue la primera en nacer y luego le siguió Apolo. Este último luego buscaría venganza matando a la Pitón que Hera envió para cazar a su madre. Cuando Artemisa tenía 3 años, se dice que pidió a su padre, Zeus, que le concediera 9 deseos, los cuales fueron: permanecer siempre virgen, tener muchos nombres, ser la dadora de luz, tener un arco y una flecha, una túnica hasta las rodillas, contar con 60 hijas de Océano y muchas ninfas como doncellas para cuidar de ella, ayudar a las mujeres con los dolores del parto, y pidió que nunca se le hiciera una ciudad en su honor, que en cambio le dieran las montañas. Con todos estos deseos cumplidos, Artemisa fue reconocida como la diosa de la cacería. En Saint Seiya la pudimos ver en un breve enfrentamiento contra Atena, por quien parece guardar mucho cariño. En el caso de Apolo, este se volvió el dios de las artes, pero comúnmente también es asociado con el sol, porque se dice es el que lo guía en su carruaje por los cielos. De Apolo se menciona que tiene el potencial para igualar a su padre Zeus en poder, por lo que es temido incluso por otros dioses, a excepción claro de Eros, también conocido como Cupido, quien en una ocasión, luego de que Apolo se burlara de su mala puntería, este le hizo enamorarse de la única mujer que Cupido sabía que lo iba a rechazar, por lo que el dios Sol terminó con su corazón roto. Sí, señores, Cupido convirtió a Apolo en un sim. Volviendo a la serie, hemos visto a Apolo aparecer en la película Obertura del Cielo, en donde se nos presentó como un ser incluso más poderoso que Hades, ya que la propia Atena, al tenerlo enfrente, llegó a aceptar que esta vez no tenían ninguna posibilidad de ganar. En cuanto a su personalidad, aunque en un principio se pudo notar su desprecio por los humanos, al final, al parecer, cambió de opinión, puesto que decidió dejar con vida a la humanidad, solo que le borró la memoria. Dentro de la historia canónica aún no lo hemos visto, pero sí a su hermana Artemisa, por lo que es solo cuestión de tiempo para que haga su aparición. Y bueno, estos son los gemelos más poderosos de Saint Seiya vistos hasta ahora. Dinos cuáles son tus favoritos. Antes de irme, quiero agradecer a Nagi Kaelum, a Guillermo Álvarez Ángel y a Starling Germosen por su aporte como miembros del canal. Si tú también quieres ser parte, solo debes de dar clic al botón de unirse que aparece abajo de este video. Por cierto, te recuerdo que Nagi ha escrito su segundo libro titulado Era Divina, Lluvia Eterna, el cual puedes adquirir a través del link que dejé en la descripción. Y lo mismo aplica para el cómic de Jesús Cabrera, otro gran colaborador del canal. Recuerda que al apoyarlo, estás apoyando al mismo tiempo a esta gran comunidad. Por último, quiero agradecer a todos los que comentaron mi video anterior y a los que siguen las locuras que publico en la comunidad del canal. Si tú también quieres ser saludado, recuerda que lo único que te pido es que compartas este video con al menos un amigo. Eso me ayuda muchísimo. Se les quiere, gente, nos vemos en un próximo video.